nosotros le estudiemos qué es bioenergética. ¿Alguien? La transferencia de energía y la utilización de energía. Ok, muy bien. Su compañera Karen nos está diciendo que es el estudio de la transferencia, saber la cantidad de energía que se transfiere o que se transforma en ciertas reacciones. ¿Qué más? ¿Algo más de repente que ustedes se acuerden de lo que hemos revisado el día de ayer? Es la utilización de la energía de los sistemas biológicos. Muy bien, gracias Nadia. La utilización de la energía por los sistemas biológicos. Claudia, cuéntanos. Que las células y los organismos vivos van a ser sistemas abiertos donde van a intercambiar materiales y energía con su entorno. Muy bien, gracias por hacernos recordar eso. Nuestras células, los microorganismos, son sistemas abiertos, por lo tanto pueden intercambiar energía y materia. Y obviamente cuando hablamos de energía, lo estamos enfocando a nuestro tema de bioenergética. ¿Con qué finalidad se realiza eso? ¿Con qué finalidad nosotros transformamos energía? ¿No? ¿Ideas? Chicos, prácticamente es como que, ¿para qué comen, no? Para Nadia. La biosíntesis. Sobrevivir. la Necesita ATP para cumplir las funciones biológicas. Gracias, Santiago, que por ahí me estaba levantando su mano. Santiago nos dice para realizar funciones biológicas, ¿cierto? En pocas palabras, para trabajo. Por allí escuché claramente a Alejandro Brothers que nos decía para sobrevivir, para eso cómo. Sí, pero sobrevivir, ¿de qué manera? O sea, si tú piensas en sobrevivir es porque obviamente tienes que trabajar, porque obviamente hay un metabolismo con el cual cumplir y esos órganos luego tienen que realizar un trabajo, ¿no? Respirar, el simple hecho de respirar es un trabajo. El simple hecho de sintetizar, como por allí alguien también me decía, sintetizar compuestos, la biosíntesis es un trabajo. Entonces, ¿para qué necesitamos energía? Para realizar trabajo. Y en la clase anterior, no sé si de repente Fiorella, Grace, que tienen la manito levantada, me puedan decir qué tipo de energía me sirve para realizar ese trabajo. ¿Todo tipo de energía o qué tipo especial de energía? ¿Cómo se llama esa energía que sirve para realizar un trabajo? La energía libre de Gibbs. Correcto, Grace, gracias. Grace nos dice, la energía libre de Gibbs es la que nos sirve para realizar un trabajo. Solo con ella puedo realizar un trabajo. ¿Cómo la mido? Bueno, va a haber una variación entre lo que había al inicio como reactantes y lo que había al final como productos. ¿Alguien más me puede decir algo sobre esa energía libre de Gibbs? Porque nosotros ya sabíamos qué información daba, cómo cuantificarla. ¿Algo más sobre esa energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs nos va a indicar la dirección de la reacción química, o sea, va a predecir si la reacción es favorable para la formación de productos. Perfecto, gracias Claudita. Fiorella, ¿algo más que tú me quieras decir? Fiorella Andrade. sí, que también va a medir la cantidad de trabajo que se va a desarrollar y debido a la composición, que también nos va a indicar si está en el equilibrio o no. Perfecto, también nos indica si es que está en el equilibrio y también como nos ha dicho, como que le da un valor al trabajo desarrollado. Perfecto, gracias Fiorella. Gianfranco, ¿algo más que nos quieras decir? No, doctora. ¡Qué barbaridad, Gianfranco! Yo pensé que me ibas a decir, es que Miss, cuando el delta G es menor a 0, se trata de una reacción bla, 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 y cuando es mayor a 0 y cuando es igual a 0, algo.
Bueno, entonces, ¿quién me responde? Cuando el delta G es menor a 0, cuando hay un gran signo negativo allí, ¿de qué tipo de reacción se trata? Exergónica. Exergónica, perfecto, los felicito, exergónica. Y en el caso de que sea un signo positivo, endergónica, muy bien, endergónica. Eso significa que si es endergónica va a necesitar que alguien le dé energía para que se pueda llevar a cabo esa reacción. Necesita energía, si no, no se va a llevar a cabo. Si es exergónica, es factible, es espontánea, libera energía. Relájate, tiene de más para donar. ¿Listo? Tiene de más. Y bueno, a ver, vamos a darle la oportunidad de repente a chicos que están por aquí nuevos, levantando su manito. Aira, ¿algo más que me quieras decir de la clase de ayer? O Yasmín. Que habían dos leyes. Ajá. La primera era la ley de la termodinámica, en la cual la energía no se crea ni se destruye, más bien se conserva, es permanente. Y la segunda la primera tenía que estar relacionada con la entalpía. Correcto. Y la segunda con la entropía. Perfecto, muchísimas gracias, Aira. Ella ya nos está haciendo recordar más o menos donde nos quedamos acerca de la entalpía, aquella que tiene que ver con la energía en forma de calor. Entalpía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y algo nos ha mencionado de la entropía. Yasmín, ¿algo más que nos quieras decir? Sí, doctora, acerca de la energía interna, que es propia de cada compuesto químico, puede medirse y obedece la energía cinética. Correcto, muchísimas gracias, Yasmín. Y ella nos hace acordar que para poder entender la entalpía tenemos que reconocer que cada compuesto tiene una energía propia. Y bueno, el día de ayer me olvidé de hacerles la analogía, no sé si alguno de ustedes haya visto en su infancia o de repente ahora último, esa serie, ese dibujito japonés, creo, Dragon Ball Z, en sus inicios, o bueno, cualquiera de todas sus series, donde vemos que tanto seres humanos como el famoso Krillin y los Saiyajins tienen energía, poseen energía. Unos más que otros, pero al fin y al cabo todos la poseen. Lo mismo nos está diciendo esa energía interna. Oye, todo compuesto tiene energía. Todo compuesto tiene energía. Por lo tanto, es importante reconocer que cuando se aplica calor, cuando le vas a forzar a estas partículas a que realicen un trabajo, puedes determinar la cantidad de energía interna que posea. ¿Ok? Y creo, más bien no me acuerdo muy bien cuál es la diapositiva donde nos quedamos, pero voy a compartir desde ya mi pantalla. Y bueno, nosotros hemos hablado hasta esta parte de la energía interna. Chicos, díganme, ¿nos quedamos en esta diapositiva o avanzamos un poquito más? No me acuerdo. Avanzamos hasta la ley de Higgs. Muchísimas gracias, gracias. Entonces, recapitulando ya como para avanzar, la ley de Higgs nos dice que para poder medir la cantidad de energía en forma de calor que ha variado desde los reactivos hasta los productos, podemos hacerlo de dos maneras. La primera era determinando ese delta H en una sola etapa, como vemos aquí la flechita roja, en un solo camino, todo junto. O de repente podíamos determinar esta variación de energía en forma de calor en etapas, en varias etapas de reacciones pequeñas. Al fin y al cabo, ambas formas te tienen que dar la misma variación de calor.
delta H1 va a ser igual a la suma de delta H2 más delta H3. Y yo me acuerdo que habíamos comentado acerca de Alejandra, ¿todo bien? Me estás pidiendo tener el control de la pantalla. Esperemos que haya sido solo un pequeño error. Vemos en esta imagen que el reactivo metano en forma de gas más 2 moléculas de oxígeno, que también es un gas, se puede transformar hasta un producto final de CO2, gas, más 2 moléculas de agua en su estado líquido. Para ese proceso hay una variación de entalpía de menos 890 kilojoules. La verdad, ese signo menos es muy importante para este estudio. Pero si lo hago por etapas, tenemos que obtener el mismo resultado. Si se dan cuenta, en la primera etapa, cuando se forma el CO2 gas más 2 moléculas de gas, tengo un delta H de menos 802 kilojoules. Es mucho menor al primero. Pero todavía me falta un paso más que dar. Y en ese paso, las 2 moléculas de agua que estaban en su estado gaseoso pasan al estado líquido. Y aquí la variación de calor es de menos 88 kilojoules. Al sumarlo, obviamente obtengo el total que habíamos visto anteriormente de menos 890 kilojoules. Acuérdense, por favor, que esa variación y esos signos son muy importantes. Cuando es mayor a 0, cuando el valor tiene un signo positivo allí, es una reacción endergónica, absorbe calor. Pero cuando es menor a 0, o sea, hay un signo negativo, como en nuestro ejemplo, es una reacción exotérmica, que libera calor. Y para ello, bueno, la verdad nosotros no hemos llevado prácticas en el laboratorio, pero por ejemplo me gustaría ponerlos en una situación. Cuando nosotros disolvemos cloruro de potasio, ¿sí? Cloruro de potasio en agua, si ustedes alguna vez lo hacen en su vida, por favor quiero que el beaker en el cual lo están haciendo, la fiola en la cual lo están llevando a cabo, van a sentir un cambio de temperatura. El beaker se torna más frío, helado. Y esto que no ha disuelto todo el cloruro de potasio. ¿Por qué se torna helado? Porque es una reacción endotérmica, o sea que hay una variación de entalpía mayor a 0 y que necesita absorber calor de su entorno para llevar a cabo. Por otro lado, cuando nosotros disolvemos o tratamos de diluir ácido sulfúrico o ácido clorhídrico en agua, si ustedes tocan ese tubo, ese beaker, se van a dar cuenta que aumenta el calor, se calienta, quema. Y eso lo hubiéramos podido ver en nuestra práctica de carbohidratos, en la reacción de Molish. Yo me acuerdo que anteriormente sus compañeros decían, ¡ah, Miss, quema, quema! Ya, relájate, ahorita lo dejas allí en la gradilla. Y quemaba. ¿Y por qué? Porque había una reacción exotérmica, libera calor. ¿Listo? Libera calor. Y bueno, ahora vamos a ver a nuestra segunda ley de la termodinámica, entropía. Y esta ley, para poder entenderla, me gustaría que por favor vean o se imaginen cómo han dejado su dormitorio hoy día viernes, que se han levantado, me imagino, temprano, para asistir a clases. O de repente hagan memoria de cuando iban al colegio, cómo era su dormitorio, quién les ayudaba a arreglarlo. Estoy segura que los fines de semana, ya sea sábado o domingo, la mamá te obligaba, o la misma mamá, buena gente, te ordenaba el dormitorio, ponía la ropa, el uniforme, los zapatos, todo en su lugar, para que su bello niño o niña la siguiente semana pueda empezar de manera correcta. Pero llegaba jueves, viernes, hasta el mismo martes y ese dormitorio ya estaba puesto de cabeza, porque encontrábamos la corbata por un lado, las medias por otro, la ropa de dormir en el suelo, etc. ¿Cierto?
Y ahora que ustedes son universitarios, es peor todavía porque ya no solo tiene que ver con la ropa, sino también tiene que ver con todos los libros, cuadernos, apuntes que tienen en su escritorio. Y estoy segura que en algún momento la mamá quiso ayudarlos porque ustedes estaban tan cansados y la mamá dijo, no, yo voy a ordenar este desastre. Lo ordenó a su conveniencia. Y cuando ustedes trataban de encontrar algo, no lo encontraban, así que echaban chispas por todo lado y le decían, mamá, ¿dónde lo has puesto? Yo lo dejé aquí, debajo de este papel de color amarillo, y etcétera. ¿Por qué los he llevado a esa situación? Porque como seres humanos tendemos a desordenar nuestro entorno para poder realizar un trabajo. Y en eso se basa la segunda ley de la termodinámica. Porque nos dice que hay una aleatoriedad o desorden del sistema. Y nos dice pues esta entropía que las reacciones se producen tendiendo al desorden y a la espontaneidad. La entropía del sistema siempre va a incrementar hasta alcanzar un equilibrio. Siempre tiende a incrementar. Es por eso que los llevaba a su vida cotidiana, que el desorden a su alrededor, a su entorno, siempre tiende a aumentar cuando nosotros realizamos un trabajo. ¿Estamos? Es por eso que aquí tenemos un señorcito sentado en su sillón y nos dice que la segunda ley de la termodinámica establece que el universo tiende al desorden. Por lo tanto, se empieza a desordenar. Lo más gracioso, señores, es que las células, nuestras células, son sistemas ordenados. Eso significa que la mitocondria ocupa un lugar, que las vías, de repente, la vía glicolítica se encuentra en el citosol, pero la vía para la degradación de ácidos grasos está en otro lugar, que debe de haber compuertas que se abren no en cualquier momento, sino frente a ciertas señales. La célula de por sí es un sistema ordenado. Pero para mantener ese orden, tiende a gastar energía y a aumentar la entropía de su entorno. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en una situación de estrés porque tienes que entregar un trabajo de aquí a 5 minutos y todavía no lo terminas, entras en una situación de estrés, desordenas todo, abres 1000 documentos como para terminar el que estás realizando. Y dentro de tu interior también se va a desordenar todo. ¿Por qué? Porque las células empiezan como que a descomponer mayor cantidad de nutrientes para obtener la energía que necesitas para la síntesis de los compuestos para nivelar ese estrés, y también vas a empezar a liberar radicales libres. Porque en ese proceso, lastimosamente, algunas reacciones no se completan, todas aquellas que tienen que ver con el oxígeno, y se forman radicales libres. Y esos radicales libres luego son liberados al resto de los tejidos y se provoca un daño, un estrés. Entonces, en todo lado vemos el cumplimiento de estas leyes. Y nos dice que la variación de la entropía, de lo que era el inicio, del orden que había al inicio frente al orden que tenemos al final, esa variación, si es mayor a 0 es porque ha aumentado la entropía del sistema. Si es que la variación, el delta S, es menor a 0, ha disminuido la entropía del sistema. Y para poder entender eso, bueno, tenemos este pequeño cuadrito donde te dice, ojo, el delta S del universo, ¿qué significa un universo? Es la suma del sistema y su entorno, ¿listo? El delta S del universo mayor a 0 significa que es un proceso espontáneo, donde los delta S del sistema o el delta S de los alrededores pueden ser ambos positivos o llegar en la suma a ser positivos. Alguno de ellos de repente puede ser negativo, pero al momento de sumarlos nos da un valor positivo. Delta S mayor a 0. Cuando el delta S es menor a 0, significa que ese proceso no sucede, debido a que las condiciones pueden ser de que ambos, tanto la variación del sistema como el de los alrededores, son negativos. O de repente el valor más alto tiene el signo negativo. Entonces
el delta S es menor a 0. Y cuando el delta S es igual a 0, hay un equilibrio. ¿Qué significa? Significa que el delta S del sistema, tú como ser humano, y el delta S de tus alrededores tienen el mismo valor numérico, por ejemplo, 2.7. Pero el tuyo puede ser un 2.7 negativo y el de los alrededores va a ser el mismo valor, pero con signo contrario, o sea, un 2.7 positivo. De esa manera llegamos a 0, a un equilibrio. ¿Por qué es importante conocer a estas dos leyes de la termodinámica? Porque hay una relación directa con nuestra energía libre de Gibbs. ¿Cuál es esa relación? Esta fórmula. Delta G es igual al delta H. La temperatura, ojo, esa temperatura tiene que estar en grados Kelvin y obviamente esa transformación ustedes ya la conocen y por si acaso se les ha puesto allí, por el delta S. Significa que hay cierta proporcionalidad, cierta relación entre las dos leyes de la termodinámica y nuestra energía libre de Gibbs. De esa fórmula, por favor, no se olviden, ¿ok? La vamos a necesitar. Y si leen un poquito esos cuadraditos que tienen allí, son definiciones que ya conocemos. Sabemos claramente que el delta G es la energía libre para realizar un trabajo. Es la energía que contamos, con la que contamos para realizar un trabajo. Si es que esta se acerca a 0, significa que estamos cerca del equilibrio químico. Y por último, es la única que predice si la reacción es favorable o no. La única. Cuando hablamos del delta H, sabemos que es la energía en forma de calor, ya sea un calor liberado, exotérmico, o un calor absorbido, endotérmico, durante la reacción. No predice, por favor, no se olviden de eso, no predice si la reacción es favorable o no. Y finalmente, el delta S cuantifica el orden del sistema y tampoco predice si la reacción es favorable. Por otro lado, tenemos una relación entre la variación de la energía libre y la constante de equilibrio. Lo sabíamos desde un inicio, nos ha dicho que si el delta G es igual a 0 es porque estamos cerca del equilibrio químico. Entonces debe de haber alguna relación y aquí lo podemos entender. Vemos claramente una reacción química común y silvestre donde A más B son los reactantes y se están transformando en C y D, productos. Pero como es una reacción reversible, puede llegar el momento en que C y D puedan transformarse en A y B, reversible. Cuando se llega al equilibrio, significa que la cantidad de A y B no se modifica en el tiempo, ni tampoco la cantidad de C y D, o sea, permanecen en un determinado tiempo. Pero eso no significa que la reacción se haya detenido, sino que lo que significa es que la cantidad de A y B que se está transformando en C y D es la misma que C y D se está transformando en A y B. ¿Ok? A y B se están transformando en la misma cantidad en que C y D se están transformando en sus reactantes. Entonces llegamos al equilibrio. Y por eso conocemos la constante de equilibrio. Y sabemos que esa constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos en ese momento dado entre la concentración de los sustratos en ese momento dado. Ojo, podemos relacionarlo con nuestro delta G. Y decimos, el delta G va a ser igual a menos, no se olviden de ese signo, por favor, es muy importante, menos la constante de gases R por la temperatura, otra vez en grados Kelvin, por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. ¿Listo? Es una fórmula muy importante. De esta manera relaciono el delta G con la constante de equilibrio. Por otro lado, también es importante mencionar que el delta G puede ser encontrado en condiciones estándar. Esa variación de energía libre puede ser determinado y expresado en condiciones estándar. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Tres cosas muy importantes.
Temperatura, una temperatura siempre de 25 grados centígrados. Presión a una atmósfera. Y la concentración de reactantes y o productos de 1 molar. Condiciones estándar. Si eso o mejor dicho, si la reacción se ha dado en estas condiciones estándar, fácilmente hablo de un delta G estándar. Delta G sub 0. A diferencia de un delta G común y silvestre, ojo, hay una gran diferencia. El delta G, señores, es la variación de energía libre real. ¿A qué se refiere con que sea real? O sea, a aquella variación de energía que se ha dado en diferentes tiempos de mi reacción. No cuando la concentración de reactante sea 1 molar, no, porque va a llegar un momento mientras avanza la reacción que esa concentración va a disminuir. Entonces, depende, esta variación de la energía libre real va a depender de la concentración de tus reactantes y productos y de la temperatura del sistema. Es por eso que para encontrar este delta G real en un momento dado de una reacción, utilizo esta fórmula. Delta G es igual, ojo, a delta G sub 0 más, otra vez, la constante de gases, la temperatura en grados Kelvin, logaritmo neperiano, pero obviamente aquí tengo que considerar la concentración de los productos en ese momento y la concentración de los reactantes en ese momento, más grande, ¿cierto? Normalmente nos pueden dar en el ejercicio el valor de delta G. Sí, nos los pueden dar, porque es un valor fijo para cada reacción, como lo dice aquí arriba. O lo podemos encontrar si cumple con todas estas condiciones. ¿Listo? Ustedes me dirán, Missy, ¿cuál es la constante de gases? Bueno, la que más usamos, y eso depende también de las unidades en la cual estemos trabajando, es la de 1,987 calorías por mol por K. Por grados Kelvin, obviamente. ¿Listo? 1,987 calorías sobre mol por grados Kelvin. También podemos utilizar la constante de gases en joules. También lo tenía por aquí. Aquí está, 8,314 joules por mol por grados Kelvin. ¿Ok? Cualquiera de esos dos valores, dependiendo de las unidades, podemos utilizar. Y finalmente, como nos dice esta diapositiva, si la reacción está en equilibrio, el delta G va a ser igual a 0. Entonces, ojo, si tu delta G es igual a 0, el delta G sub 0, el delta G estándar, va a ser igual a menos RT logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Muy parecida a la ecuación superior. ¿Por qué es importante conocer acerca de este delta G estándar? Porque hay una relación entre este delta G estándar y la constante de equilibrio. Fíjense, primero nos dice, si la constante de equilibrio es menor a 1, y estoy segura que se pueden acordar de ello porque hemos trabajado con el ácido acético y su constante de equilibrio mucho en el semestre anterior, o sea, menor a 1, 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, menor a 1, el delta G estándar va a ser positivo. Y como lo pueden comparar en este cuadrito, normalmente los valores de esas constantes de equilibrio menores a 1, todas son positivas, todas. Ya sea en kilojoules por mol o en kilocalorías por mol, positivas. ¿Qué significa esto? Si el delta G estándar es positivo, normalmente la reacción es endergónica. Por lo tanto, la transformación de reactivos a productos es difícil que se dé. Miren esa flecha, casi imposible. En cambio, lo que gobierna es que los productos se transformen en reactantes. ¿Qué es lo que necesito? Necesito aplicarle energía para que esa dirección cambie. ¿Ok? Mientras que cuando la constante de equilibrio es igual a 1,
igual a 1, o sea, aquí en nuestra tablita, igual a 1, el delta G estándar es 0, 0, 0. ¿Qué significa? Que hay un equilibrio. Fíjense, reactantes y productos pueden transformarse en ambas direcciones, equilibrio. Pero cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, mayor a 1, el delta G sub 0 es negativo. Negativo, negativo. Por lo tanto, hablamos de una reacción exergónica, espontánea. Se da fácilmente. Y si pueden ver aquí la flechita, los reactantes fácilmente se transforman en productos. No necesita nada adicional, lo puede hacer de manera espontánea. Libera energía suficiente para poderlo realizar. ¿Listo? ¿Y por qué es importante eso? Porque de repente ustedes me dirán, Miss, entonces eso significa que en mi organismo, en mis células, solo puedo llevar a cabo este tipo de reacciones exergónicas. No existen las otras. No, eso es falso. Sí existen. Ustedes luego se preguntarán, ¿y cómo se llevan a cabo? Fácil, mediante un acoplamiento, un trabajo en equipo entre las reacciones endergónicas y las reacciones espontáneas. Es por eso que la siguiente diapositiva habla de un acoplamiento energético. Señores, un acoplamiento energético nos dice que son las reacciones exergónicas espontáneas que se acoplan a las reacciones endergónicas para que éstas tengan lugar. Para que las reacciones endergónicas se puedan llevar a cabo, porque dijimos que necesitaban energía. ¿Y de dónde la van a sacar? Bueno, sus amigas exergónicas se lo van a aportar. De manera general tenemos allí una reacción exergónica cuando A se transforma en B y vemos claramente que su delta G es menor a 0. Exergónica, está liberando energía. Y va a ir acoplada de la mano con la reacción endergónica. C se está transformando en D. Pero para ello, como el delta G es mayor a 0, necesita que alguien le dé energía. Entonces, si yo sumo estos dos deltas G, miren, delta G sub 0, 1 más delta G sub 0, 2, voy a tener como resultado un delta G total menor a 0. ¿Por qué? Porque obviamente esta reacción exergónica ha sido suficiente como para que sea factible esta transformación. Para entenderlo mejor, nosotros tenemos aquí una reacción muy común que pertenece a la vía glicolítica. A decir verdad, es la primera reacción de tu vía glicolítica, que desde ya te digo, todas tus células lo hacen, todas. Entonces no es cosa del otro mundo. Para ello te dice que la primera reacción de la vía glicolítica es fosforilar a la glucosa y transformarla en glucosa 6-fosfato. De lo que tú acabas de ingerir en tu desayuno, después del proceso de la digestión que se ha dado a nivel del intestino, vamos a absorber la glucosa que está siendo transportada por el torrente sanguíneo. Una vez dentro de la célula, esa glucosa tiene que sufrir una fosforilación. Y la reacción normal endergónica es esta: glucosa más fósforo inorgánico se transforma en glucosa 6-fosfato más agua. Eso es lo que tendría que pasar. Pero fíjense, esta reacción tiene un delta G positivo, altamente positivo, 13,8 kilojoules por mol. Si vemos su delta G, decimos, chispas, está imposible que se dé esta reacción. Necesita que alguien le aporte energía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos ponemos al sol para que pueda absorber la energía necesaria? No, no podemos. ¿Qué hacemos? Nuestro organismo va a utilizar su moneda energética, ATP. Y fíjense, cuando se hidroliza el ATP, en presencia de agua, por eso hablo de una hidrólisis, hasta ADP más
fósforo inorgánico, sufre una reacción que tiene un delta G sub 0 menos 30,5 kilojoules por mol. Un delta G exergónico, altamente exergónico. Entonces, estas dos reacciones se pueden acoplar, ya que comparten intermediarios comunes. Fíjense, grupo fosfato inorgánico, agua aquí, comparten intermediarios. Entonces vamos a sumar esas dos reacciones. Como el grupo fosfato de la primera reacción está en el lado de los reactantes y el grupo fosfato de la segunda reacción está en el lado de los productos, sencillamente se van, se anulan. En ningún momento van a estar libres. ¿Listo? Y como el agua de la primera reacción está en el lado de los productos y en la segunda reacción esta molécula de agua está en el lado de los reactantes, también se van, se tachan. No hay ninguna hidrólisis. Entonces, como reacción total, global, me quedaría ATP más glucosa, me va a liberar ADP más glucosa 6-fosfato, catalizada por la famosa enzima hexoquinasa. Y miren sus deltas G. Sumo 13,8 más menos 30,5, me da un valor total de delta G de menos 16,7. Por lo tanto, la reacción global se vuelve exergónica. Es negativa. Hay liberación espontánea de energía. Aún queda algo más de energía sin gastar. ¿Ok? Un acoplamiento energético exitoso. Y la mayoría de nuestras reacciones van a necesitar esa fuente de energía. Doctora, disculpe, tengo una duda. Sí. ¿Este acoplamiento también tendría que ver con la disminución de la energía de activación para una reacción química con ayuda de las enzimas, por ejemplo? Acuérdate, sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque acuérdate que la energía de la energía de activación que disminuía nuestras enzimas estaba más relacionada a poner a los sustratos en la dirección correcta para que se puedan formar o romper los enlaces. Y si es que hay o no hay enzima en esta reacción, no va a afectar a tus deltas G. Pero donde sí puede afectar es la energía interna que hemos visto en la explicación de nuestra entalpía. Allí podría afectar. Pero tú sabes muy bien que la variación de entalpía no predice si la reacción se da o no se da. Por eso te digo, o sea, no mucho, la presencia de la enzima no afecta a este delta G. No lo afecta. Es una reacción química medida en laboratorio, no la afecta la presencia de la enzima, al delta G. Pero al delta U, allí sí podría afectarla. Lastimosamente, el delta U no participa en saber si es que la reacción es factible o no es factible. ¿Estamos? Sí, doctora, yo lo decía porque aquí se está viendo que hay una cierta cantidad de energía que no es suficiente para que se pueda dar una reacción, para que no se puedan dar los productos. Y en el tema de enzimas también recordaba que no se daban ciertas reacciones porque había una cierta energía que no se alcanzaba. A eso iba. Exacto. Pero sí, gracias, doctor. Ok, perfecto. Acuérdense que esa energía que no alcanzaban nuestros compuestos estaban más relacionados a la teoría de colisión, a la posición, a los dobles enlaces de nuestras moléculas. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora que ya tenemos cierta base de esta energía que se necesita para nuestras reacciones, tenemos que considerar a nuestras reacciones de óxido-reducción, ya que gracias a estas reacciones de óxido-reducción es que nosotros vamos a poder obtener moléculas
o intermediarios que puedan aportar electrones o protones de hidrógeno a una reacción acoplada a la fosforilación oxidativa. Entonces, en esta pequeña diapositiva solo recordamos qué significa una reacción de reducción y qué significa una reacción de óxido-reducción. Una reacción de reducción nos dice que tenía como sustrato una molécula oxidada. Aquí tenemos una molécula A que está en su estado oxidado. Esta molécula es capaz de captar un electrón de su entorno, más un electrón, y se transforma en una molécula reducida. Esa es una reacción de reducción. De lo que antes era oxidado, se transforma en una molécula reducida. De la misma manera, una reacción de oxidación. Al inicio, esa molécula estaba en su estado reducido. Por lo tanto, fácilmente puede ceder o perder un electrón y se va a quedar en su forma oxidada. Sabemos claramente que estas reacciones de reducción y reacciones de oxidación no se van a dar por separado, sino que normalmente van juntas. Siempre alguien se reduce mientras que la otra molécula se oxida. Es por eso que aquí vemos todo un ciclo. Forma reducida, vemos claramente su electrón allí, lo puede perder. O sea, si llega un proceso de oxidación, una reacción de oxidación, y vamos a obtener un producto de una forma oxidada. Ese producto de forma oxidada puede ganar un electrón más adelante y transformarse en un producto reducido. Es todo un ciclo. Y como ya habíamos mencionado, este proceso siempre necesitamos a dos actores, un actor en su forma reducida y el otro actor en su forma oxidada. Por ejemplo, aquí tenemos a un actor en su forma reducida, un sustrato reducido, y un sustrato oxidado, el NAP fosfato con su signo más, está oxidado. Estos dos, en las reacciones del catabolismo, o sea, de la degradación de nuestros nutrientes, de nuestros sustratos, pueden llegar a reducir al NAP. Y me va a quedar un NAP con un protón de hidrógeno, reducido. ¿Y qué le ha pasado al pobre sustrato? Se ha oxidado, producto oxidado. ¿Pero con qué finalidad obtengo este cofactor reducido? Porque este cofactor reducido, en presencia de un precursor oxidado, me va a servir para la síntesis de nuevas moléculas, como se conocen las vías anabólicas. Entonces, una molécula reducida con un precursor oxidado me va a dar como producto un precursor reducido listo para unirse o ayudar a formar una biomolécula compleja. Y el NAP, otra vez, se oxidó. ¿Qué de importancia tiene esto? Y es que en la célula hay muchas reacciones donde se van a dar transferencia de átomos de hidrógeno en lugar de electrones entre nuestros cofactores, ya sea el NAP fosfato o el NAT comunisilvestre o el FAT, cofactores. Y como pueden observar, es todo un ciclo. Aquí en el medio, este NAP nunca se podría decir, nunca se acaba, nunca se convierte en CO2 y agua, no, sino que está en constante renovación. Puede estar oxidado, reducido, otra vez se oxida, otra vez se reduce, se oxida, se reduce, es todo un ciclo. ¿Y por qué es importante que se dé ese ciclo? Para que nuestras vías catabólicas y anabólicas puedan llevarse a cabo en nuestro organismo. Si no les gustó esa imagen, bueno, aquí tienen otra, lo explica de la misma manera. Nos dice pues que nuestros hidratos reducidos, nuestros nutrientes que vienen de nuestra dieta, sufren una serie de reacciones catabólicas hasta convertirlos en productos de baja cantidad de energía, CO2, agua, amonio. Pero en ese proceso de degradación hubo una transformación de moléculas internas de nuestra célula. El ADP, por ejemplo, se fosforiló y se transformó en ATP gracias a ese proceso de catabolismo. El NAT oxidado, el NAT fosfato oxidado, el FAT oxidado, gracias a ese proceso de catabolismo se redujeron.
Entonces, prácticamente tenemos compuestos con el título global de energía química. ¿Y para qué es energía química? Para que nuestra célula pueda obtener, pueda llevar a cabo otro tipo de trabajos más complejos, como es la biosíntesis de moléculas, como es un trabajo de contracción, un trabajo eléctrico, etcétera, donde voy a necesitar compuestos precursores, moléculas precursoras, a los cuales de repente los tengo que reducir para que ellos luego puedan formar parte de las macromoléculas celulares. Y en ese proceso anabólico, fíjense, yo gasto la energía que acabo de sintetizar. Se gastan. Y normalmente, ¿cómo? De lo que estaban reducidos, se oxidan. ¿Listo? Es por eso que es muy importante llevar a cabo este proceso de oxidorreducción en las células. Como toda reacción, obviamente, las reacciones de óxido-reducción también pueden tener un delta G. Y estos delta Gs pueden ser negativos o positivos. Por lo tanto, puede haber un acoplamiento. Y nos dice, el acoplamiento de las reacciones endergónicas y exergónicas está mediado por intermediarios de alta energía. Si hablamos de intermediarios de alta energía, significa que en su estructura van a tener un enlace rico en energía que mediante una hidrólisis, un corte, una transferencia de grupos, de repente puedan liberar la energía y facilitar la dirección de la reacción. Además, nos dice que en ese proceso de hidrólisis o de transferencia de grupos, se transfiere la energía en una sola reacción. Ya no lo pueden volver a utilizar en otra, se transfiere en una sola reacción. Y con ello nosotros podemos hallar el potencial de transferencia del grupo. ¿Qué es eso de potencial de transferencia? Nos dice que esa transferencia de energía se mide por la energía libre desprendida en la hidrólisis del enlace de alta energía. Para ello tenemos esta lista de compuestos y quiero que lo analicen junto conmigo. Por ejemplo, el primer compuesto que tenemos es el fosfoenol piruvato. Miren, el delta G sub 0 de este compuesto es el más grande, ni siquiera es alcanzado por el ATP, es mayor al ATP, menos 61.9 kilojoules por mol. ¿Qué significa esto? Señores, significa que tu fosfoenol piruvato, un intermediario de la vía glicolítica, espero que se acuerden de él cuando veamos ese tema, fosfoenol piruvato, en esa estructura tiene un enlace rico en energía que cuando lo cortan, libera esta cantidad enorme. El 1,3 bifosfoglicerato también es un intermediario de la vía glicolítica, también tiene un enlace rico en energía que cuando lo hidrolizan, lo cortan o se da la transferencia de grupo, porque es un enlace esteranhidro, se da la transferencia del grupo fosfato, hay esta cantidad de energía, de potencial enorme. Luego, por ejemplo, cuando hablamos de la hidrólisis del ATP, cuando este nucleótido trifosfato se convierte en un nucleótido monofosfato, siendo liberado un pirofosfato, este PPI se conoce como pirofosfato, también libera o tiene un buen potencial de energía, menos 45.6 kilojoules. Entonces nos está diciendo prácticamente que en este acoplamiento de las reacciones está mediado por intermediarios de alta energía, no solo ATP, sino también pueden ser otras moléculas, fosfocreatina, la glucosa 1-fosfato, la fructosa 6-fosfato, el glicerol 3-fosfato, que como pueden observar su delta G es negativo. Reacción exergónica. ¿Listo? ¿Y por qué tenemos que considerar eso? Porque cuando hablamos del proceso de oxidación total de nuestros nutrientes, prácticamente de lo que mencionábamos al inicio de nuestra bioenergética, de obtener energía a partir de nutrientes, se da por un proceso de oxidación total de los mismos hasta CO2 y agua.
con la participación de oxígeno, como aceptor final de los electrones provenientes de la oxidación de los nutrientes. Y junto con ello, cuando el oxígeno acepta estos electrones, facilita la fosforilación oxidativa del ADP hasta ATP. O sea, es que hubo un proceso de oxidación de nuestros nutrientes y el oxígeno aceptó los electrones que provenían de ellos, de la mano va un proceso de fosforilación, de conversión del ADP en ATP. Y para poder entender eso, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de nuestras vías catabólicas y obviamente los diferentes nutrientes que tenemos. Hablamos de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. Estos tienen que ser degradados y oxidados por diferentes vías. De repente podríamos hablar de la vía glicolítica, de la beta-oxidación de nuestros ácidos grasos, del ciclo de Krebs. Y si se dan cuenta, estas vías obtienen o generan cofactores reducidos, NAD reducido, FAT reducido, los cuales, sigan las flechitas rojas por favor, los cuales van a ser utilizados por la cadena respiratoria mitocondrial, donde se da esa transferencia de electrones y protones de hidrógeno, liberándome otra vez los NAD y FAT oxidados. Pero en ese proceso que se da en esta cajita blanca de fosforilación oxidativa, aparte del transporte de electrones y protones hasta la reducción del oxígeno, favorece la fosforilación del ADP en ATP. ¿Ok? Entonces, viéndolo de una manera más específica, les voy a presentar una reacción de óxido-reducción de uno de nuestros nutrientes comunes. Lactato. El lactato es un sustrato reducido que puede ser obtenido por la vía glicolítica. Este lactato, señores, ojo, reducido, tiene 2 protones aquí que puede donar, en presencia de un agente oxidante, NAD, con su masa allí, oxidado, se va a llevar a cabo una reacción de óxido-reducción de transferencia de protones de hidrógeno y el NAD se reduce, NADH más H, agente reductor, y el lactato se oxida, como pueden ver aquí, a piruvato, oxidado. Este NAD reducido va a ser esta molécula que fácilmente puede llegar a la cadena respiratoria mitocondrial para entregar los electrones que acaba de ganar y pueda activarse todo el proceso de transporte hasta el oxígeno y eso favorezca la síntesis de energía. Otro tipo de reacción de oxidación tenemos la pérdida de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos un hierro más 2. Si ustedes se acuerdan, este hierro más 2 está en su estado reducido, ferroso. Pero cuando pierde un electrón se transforma en un hierro más 3, estado oxidado. Como pueden ver, las flechitas son totalmente reversibles, entonces si este hierro más 3 gana un electrón, aquí hay un error, si gana un electrón, tenemos un hierro más 2. Este proceso de pérdida o ganancia de electrones también lo vamos a ver aquí en este cuadrito blanco ligado al transporte de electrones de nuestra cadena respiratoria mitocondrial. Y por último, otro tipo de reacción de oxidación que no lo vamos a ver ahora es cuando el oxígeno se incorpora directamente al sustrato. ¿Listo? Es otro tipo de reacción de oxidación. ¿Por qué les he mencionado todo esto? Y sobre todo, bueno, quedándome un poquito en el primer ejemplo, cuando tengo una sustancia reducida y una sustancia oxidada. Y es que nos dice que cuando tenemos la presencia de un sustrato, un compuesto en su forma reducida y otro en su forma oxidada, o sea, un aceptor de electrones,
se le conoce, se le denomina como pareja redox. Lactato y NAD, lactato reducido y NAD oxidado, sería una pareja redox o un par redox. ¿Listo? Porque fácilmente pueden llevar a cabo una reacción de óxido-reducción. La facilidad con la cual el donante de electrones, o sea, la molécula reducida, se desprenda de sus electrones hacia el aceptor, se expresa cuantitativamente como un potencial de óxido-reducción del sistema. Puedo medir la facilidad con la que mi lactato done sus electrones hacia el NAD y se expresa en forma de potencial de óxido-reducción. ¿Listo? Potencial de óxido-reducción. ¿Y realmente cómo lo mido en laboratorio? Bueno, con este pequeño sistema. Ya que el potencial de óxido-reducción del cual les he estado hablando se mide o se expresa en voltios. Y para ello necesito dos sistemas importantes. El primer sistema te dice que es aquel que contiene la celda de referencia de nuestro electrodo hidrógeno. ¿Ok? El electrodo de hidrógeno en el cual el gas tiene un potencial ya conocido. Es comparado frente a la otra celda que contiene a mis especies, a mi par redox, a mis especies oxidadas y reducidas. En este caso mi ejemplo era lactato y NAD, a una concentración de 1 molar. ¿Ok? Esta celda tiene al lactato y al NAD, y en esta otra yo voy a tener a mi electrodo de referencia, el electrodo de hidrógeno. Ambos están puestos en contacto por este pequeño puente salino que ustedes ven aquí. Son iones nada más, solución de cloruro de potasio. Y cuando se dé la reacción de óxido-reducción, obviamente el potencial, el voltaje aquí va a cambiar. Es por eso que nos dice que el potencial de óxido-reducción de nuestra pareja redox se mide en voltios y corresponde a la fuerza electromotriz generada en una semicelda, aquí tengo una semicelda, que tiene una solución de ambos componentes del sistema de óxido-reducción, o sea, el lactato y el NAD. Siendo el electrodo que está inmerso capaz, este electrodo, capaz de aceptar, de analizar los electrones del donante y pasarlos al aceptor. Además, esta semicelda debe estar conectada a otra semicelda de referencia que contiene el electrodo de hidrógeno. De esa manera yo puedo comparar el voltaje generado y expresarlo en forma de potencial de óxido-reducción. Hablando un poquito de ello, tenemos esta tablita que está una diapositiva después de. Y en esta tablita tenemos, por ejemplo, reacciones redox, donde, veamos la segunda, el NAD ha aceptado electrones y protones de un sustrato y esto ha generado un potencial de óxido-reducción que normalmente es expresado en forma de E sub 0, voltios, de menos 0.32. Menos. ¿Listo? Por otro lado, de repente podemos analizar el NAD reducido, ojo, NAD reducido, perdón, NAD deshidrogenasa, este es un complejo, NAD deshidrogenasa, que tiene como grupo prostético a la flavina mononucleótido, y cuando esta se reduce, la flavina mononucleótido se reduce, se genera un potencial de óxido-reducción de menos 0.300, menos. Analicemos de repente el citocromo C sub 1. El citocromo C sub 1, que tiene como grupo prostético al hierro, que se puede oxidar o reducir, cuando acepta estos electrones,
tiene o genera un potencial de óxido de reducción de más 0.22. Y de repente veamos al oxígeno. Cuando este oxígeno acepta los electrones y protones de hidrógeno reduciéndose hasta agua, genera un potencial de óxido de reducción de más 0.816. Y nos decía que ese potencial de óxido de reducción nos mide la facilidad con la cual puede aceptar o donar sus electrones. Chicos, para ello, un dato muy importante es mientras más positivo sea, significa que va a ser más oxidante, o sea que no le gusta donar, sino lo que le gusta es aceptar electrones, mientras más positivo sea. Mientras más negativo sea, tiene facilidad para donar electrones, facilidad de su sustancia reducida para donar los electrones hacia la molécula oxidada. Entonces, por ejemplo, si yo comparo entre esta reacción del NAD de menos 0.320 y la de la NAD deshidrogenasa, que tiene como grupo prostético la flavina mononucleótido de menos 0.300, ¿me pueden decir, por favor, cuál de los dos tiene mayor facilidad de donar sus electrones y que actuaría como molécula reducida? La segunda. El del NAD, flavina mononucleótido, o NAD. Ese. NAD solito. NAD solito. Muy bien, correcto. El NAD solito. Va a tener mayor facilidad de donar electrones. ¿Por qué? Porque tiene un signo negativo y todavía es un negativo más alejado del cero. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, el NAD solito sería el agente reductor, la sustancia reducida, y la NAD deshidrogenasa con su flavina mononucleótido actuaría como mi agente oxidante. ¿Estamos? Si es que junto a esos dos, la NAD deshidrogenasa actuaría como mi agente oxidante. ¿Ok? Y como ustedes ya saben, espero, si no se los digo, el oxígeno vendría a ser nuestro agente oxidante por excelencia en nuestro sistema biológico. Tiene el potencial redox más positivo. De esa manera, nosotros podemos pasar a lo que es conocer a nuestra cadena respiratoria mitocondrial. No sin antes contarles, o mejor dicho, presentarles a este otro cuadrito que también considero importante, ya que habla de más potenciales de oxidorreducción, que les puede servir para un ejercicio. Si se dan cuenta, aquí ya tengo pares, succinato, que se va a reducir y va a formar alfa-cetoglutarato, acetato, que es un ácido acético, al reducirse se transforma en acetaldehído. El NAD, por ejemplo aquí, al reducirse se transforma en NAD, y aquí tenemos obviamente su potencial de óxido reducción, voltajes. ¿Listo? Allí tienen los ejemplos. Mientras más negativo sea, más fácil dona sus electrones. Actúa mejor como agente reductor. Mientras más positivo sea, actúa mejor como agente oxidante. Bueno. De esa manera llegamos a nuestra querida cadena respiratoria mitocondrial. ¿Y por qué hemos tenido que tener todo eso como introducción? Porque en esta cadena respiratoria mitocondrial nosotros vamos a conocer a los sustratos reducidos que se van a encargar de donar sus electrones de manera que cumpla esto del potencial de oxidorreducción, ya que los complejos ordenados que forman parte de esta cadena respiratoria mitocondrial van a tener también algún tipo de potencial de oxidorreducción. Cuando hablamos de esta cadena respiratoria mitocondrial, chicos, tenemos que hablar de nuestra mitocondria. Su nombre lo dice, allí está, allí se encuentra. Y sabemos pues que nuestra mitocondria es un organelo muy importante para la síntesis de energía.
Estoy segura que también podemos mencionar su estructura, su forma, depende del tejido en el cual se encuentre, en la forma que ella pueda adaptarse, tener. Abundan en ciertos tejidos, entre ellos de repente el hígado, el corazón, los riñones, mientras que tiene menor proporción en cuanto a cantidad en otros, entre ellos de repente al tejido muscular, esquelético. No están presentes en otras células, entre ellas de repente los hematíes. ¿Listo? Por otro lado, también es bueno conocerla en cuanto a su estructura. Tenemos una membrana externa mitocondrial lisa, como la pueden ver aquí, lisa. No tiene arrugas ni nada, la cual luego va a estar separada del resto del contenido de nuestra mitocondria por un espacio intermembranoso, que, como lo tienen aquí señalado, es este espacio entre la membrana externa y la membrana interna, espacio intermembranoso. Seguido por la membrana interna, que como ustedes ya la conocen, crea o forma ciertas crestas, es media arrugada, la pobre, sobre todo para generar un mayor, ¿cómo se le podría decir?, contenido, espacio de los componentes que tiene incrustado esta membrana interna mitocondrial. Y por último, en el interior de nuestra mitocondria tenemos a la famosa matriz, como está señalada aquí en el dibujito. Nosotros nos vamos a enfocar, para poder estudiar esta cadena respiratoria mitocondrial, en la membrana interna, en esas crestas, que como pueden ver aquí se le ha creado algunos puntitos. Los puntitos medios lilas se refiere a los complejos de nuestra cadena respiratoria mitocondrial. Son 4 complejos que están ordenados de acuerdo a su potencial de oxidorreducción. Y este dibujito medio celeste que parece un chupetín, creo, no lo sé, que tiene ahí una colita, es un quinto complejo que se le conoce con el nombre de la ATP sinteasa. ¿Por qué? Porque tu cadena respiratoria mitocondrial trabaja acoplada a la fosforilación oxidativa, que significa la síntesis de ATP. Es por eso del nombre de esta última molécula, ATP sinteasa. ¿Ok? Entonces, para conocer mejor a nuestra cadena respiratoria mitocondrial, me gustaría que por favor ustedes se acuerden, ojalá alguno de ustedes haya jugado al huevo podrido. ¿Alguna vez en su infancia han jugado al huevo podrido? ¿Nunca? De repente con otro nombre, doctora. La papa que quema. Ah, se quema la papa se quema la papa. Exacto, esa. ¿Sí? ¿Sí la Sí, han doctora. jugado? Genial. Bueno, en mis tiempos se llamaba huevo podrido, pero bueno, era para no, seguro para no ir contra, como si fuera un bullying. Ahora, ¿quién me cuenta cómo se lleva a cabo ese juego de la papa que quema? ¿Cómo lo jugaban? Una cartuchera en la clase, la pasaba así, la papa se quema, la papa se quema, y hasta que a uno dejan de decir la papa se quema, y el que tiene la cartuchera, bueno, se quema, y lo botamos de la clase. Y lo botaban de la clase, le hacían callejón oscuro, etcétera. Correcto. Muy bien. Algo parecido es esto. ¿Por qué? Porque estoy segura que en el salón nadie quería quedarse con la cartuchera. Todos la pasaban, la botaban, la lanzaban y no querían quedarse con la cartuchera. Huevo podrido era muy parecido. No usábamos un huevo, pero usábamos una pelota. Y hacíamos normalmente una especie de círculo redondo y pasábamos la pelota igual con una canción hasta que se acababa la canción y la persona que tenía la pelota prácticamente era considerada como el huevo podrido. Le hacíamos callejón oscuro, etc. Lo mismo sucede, no sé si alguna vez han asistido a los baby showers,
claro que ahí te castigan de otra manera, el bendito payaso hace que los anfitriones preparen mezclas alcohólicas y a todos los invitados luego los sientan de manera que puedan pasarse un globo mientras suena la música. Y cuando el payaso, que está así medio distraído, dando vueltas, cantando, etcétera, detiene la música, la persona que se quedó con el globo es castigada y obviamente tiene que consumir las mezclas alcohólicas preparadas. Todos ellos tienen en común que nadie se quiere quedar con el globo, con la cartuchera o con la pelota. Nadie. Lo mismo sucede con nuestra cadena respiratoria mitocondrial. Nadie se quiere quedar con los electrones que están siendo transportados. Nadie. Pero para ello ellos tienen un orden en el cual entregar estos electrones. Y al final, quien los acepta va a ser nuestro querido oxígeno. ¿Listo? Así que vamos a conocer el primer camino. ¿Ok? ¿Cómo es que se entregan esos electrones? Aquí tenemos un RH2, que significa que es un sustrato reducido. Y los electrones tienen que llegar hasta aquí, hasta el oxígeno. Fíjense, cuando el oxígeno recibe los electrones, se reduce y al momento de reducirse fácilmente puede conjugarse con protones de hidrógeno para agua. Y eso es algo que no se pueden olvidar. Cuando el oxígeno se reduce, se transforma en agua. ¿Listo? ¿Cómo llegamos hasta allí? Bueno, síganme por favor, no se pierdan. El sustrato reducido va a entregarle los electrones y protones al cofactor oxidado NAD. ¿Listo? Normalmente hay una buena cantidad de sustratos que les encanta trabajar con NAD. Han hallado en él un amigo fiel que saben muy bien que sus electrones van a llegar hasta el oxígeno. Cuando NAD recibe estos electrones, se reduce, NAD reducido, y obviamente el sustrato se queda en su forma oxidada. ¿Quién redujo al NAD? El sustrato. ¿Quién oxidó al sustrato? El NAD. ¿Listo? El NAD reducido ahora le va a entregar los electrones al famoso complejo 1 o también conocido como el complejo de la NAD deshidrogenasa. Este complejo de la NAD deshidrogenasa, como ya habíamos visto en un cuadrito, tiene como grupo prostético a la flavina mononucleótido, que puede aceptar o donar electrones. Como está en su forma oxidada, el NAD la ve triste toda ella y le entrega los electrones. Al entregarle los electrones, flavina mononucleótido se reduce. Esta flavina mononucleótido no se va a quedar con los electrones, sino que se los entrega a un intermediario de la cadena respiratoria mitocondrial conocido como ubiquinona o coenzima Q, que está en su forma oxidada. Flavina mononucleótido reducida, coenzima Q oxidada. Se da el proceso de oxidorreducción, la flavina mononucleótido se oxida y la coenzima Q se reduce. Se transforma en ubiquinol. Esta coenzima Q no se queda con los electrones, sino que se los va a pasar al complejo 3. Pero señores, este complejo 3, como pueden observar, está conformado del citocromo B y el citocromo C sub 1. Entonces, la coenzima Q reducida le va a entregar los electrones al citocromo B, que en estos momentos está en su estado oxidado. El citocromo B tiene como grupo prostético el grupo hemo, el cual va a tener al hierro en su estructura, hierro oxidado. Cuando la coenzima Q le entregue esos electrones, este se reduce, citocromo B reducido. El citocromo B reducido comparte o le entrega los electrones a su amigo citocromo C sub 1, que estaba en su forma oxidada, reduciéndolo. Reducido. El citocromo C sub 1 reducido ahora le va a entregar los electrones a otro intermediario de la cadena respiratoria conocido como citocromo C, a secas, nada más, solo es citocromo C. Este citocromo C también tiene el grupo hemo como grupo prostético, o sea, al hierro. Entonces le entrega los electrones a este hierro y se reduce. Citocromo C reducido.
Este citocromo C reducido le va a conocido como citocromo oxidasa, también conocido con estas siglas, citocromo A más A3, que tiene como grupo prostético al grupo hemo, o sea, el hierro, y también va a presentar iones cobre, por si acaso. ¿Listo? Entonces, los electrones del citocromo C intermediario reducido pasan al hierro del complejo 4 y se reduce. Este hierro reducido y con ayuda del cobre le van a entregar los electrones al oxígeno. Al momento de entregárselos, lo reducen y rápidamente este reacciona con los protones de hidrógeno para formar agua. ¿Estamos? Ha sido un pase de electrones, nadie se ha quedado con ellos. Todos los han ido pasando uno a uno en un orden específico. Y como pueden darse cuenta, el sustrato primero se lo pasó al cofactor NAT, el NAT luego se lo pasó al complejo 1, que tiene como grupo prostético a la flavina mononucleótido. El complejo 1 se lo pasó a la coenzima Q, intermediario. La coenzima Q se lo pasó al complejo 3, pero aquí tenemos que ahondar un poquito más, ya que el complejo 3 está conformado por 2 citocromos. Entonces, a quien se lo pasó primero fue al citocromo B, y el citocromo B luego se lo pasó al citocromo C sub 1. El citocromo C sub 1 se lo va a pasar al intermediario citocromo C, y el citocromo C se lo pasa al complejo 4, que se lo hace llegar al oxígeno. Orden. Y ustedes me dirán, Miss, perdónenme, pero se ha saltado un complejo. El complejo 1, el complejo 3, el complejo 4, pero no ha mencionado el complejo 2. ¿Qué pasó con él? Ah, bueno, les cuento. Es que hubo un momento en que unos sustratos se enojaron mucho con el NAT. No les gustó trabajar con el NAT. Pensaron que les robaba. Entonces optaron por utilizar a otro cofactor. Y en vez del NAT, utilizan al FAT, el cual es el grupo prostético del complejo 2. Y para ello, por ejemplo, tenemos un sustrato muy común, succinato, sustrato reducido, que en presencia del complejo 2, que tiene por nombre succinato deshidrogenasa, creo que su nombre lo dice todo, complejo 2, y como grupo prostético el FAT, le entrega los electrones al FAT y los reduce. El FAT reducido le va a entregar los electrones a la coenzima Q, que en este momento está en su estado oxidado, reduciéndola. La coenzima Q se lo entrega al citocromo B, el citocromo B al citocromo C1, el citocromo C1 al citocromo C, el citocromo C al complejo 4 y el complejo 4 al oxígeno. Entonces se creó otro camino. En este otro camino del succinato, vamos al complejo 2, a la coenzima Q, al complejo 3, al citocromo C y al complejo 4. Al final, todos llegan al oxígeno. Ustedes me dirán, entonces la ubiquinona aquí no le importa recibir los electrones del complejo 1 ni del complejo 2. Exacto. A la ubiquinona se le conoce como la amiga de todos, buena gente. No le importa si es que vienen del complejo 1 o si es que vienen del complejo 2. Lo único que ella sabe es que va a recibir electrones y que los tiene que pasar. Nada más. ¿Ok? Además, en esta misma imagen hay unas flechitas muy importantes que hasta ahora no hemos mencionado y que quiero que las tengan en consideración. Y si se dan cuenta, esas flechas solo están atravesando el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Solo esas. Y lo gracioso es que para colmo, la flecha del complejo 1 y del complejo 3 nos dice como que provocan la salida de 4 protones de hidrógeno.
Pero en cambio, la flecha del complejo 2 solo provoca la salida de 2 protones de hidrógeno. ¿Qué pasó allí? ¿Hubo un error? No, no hubo ningún error. Les quiero contar. Estos complejos, señores, como les he comentado que están anclados en la membrana interna mitocondrial, aquí, anclados en la membrana interna mitocondrial, a decir verdad, está atravesando esta membrana interna y van a funcionar como bombas. O sea, van a permitir la salida de protones de hidrógeno. ¿Listo? Bombas. ¿Y cómo es que se activan esas bombas? Es muy gracioso, ya que eso depende del transporte de electrones. Si es que el complejo 1 lleva a cabo algún transporte de electrones hasta la ubiquinona, se activa esta bomba de protones y permite la salida de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Esto va a provocar una gradiente de potencial. Obviamente estos protones están cargados positivamente y se crea una gradiente. Esta gradiente, chicos, va a activar a nuestra ATP sintiasa, la que vimos allí en la mitocondria. Al activar a la ATP sintiasa, entonces fácilmente puedo sintetizar ATP. De la misma manera va a suceder con el complejo 3. Mientras el complejo 3 esté encargándose del transporte de electrones, desde la ubiquinona hasta el citocromo C, se va a activar esta bomba de protones, provocando la salida de 4 protones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Esta salida de protones de hidrógeno, por su carga positiva, por el cambio de pH, va a crear una gradiente de potencial suficiente para activar a la ATP sintiasa y de esa manera se facilite la síntesis de ATP. Una molécula de ATP sintetizada por cada 4 protones de hidrógeno liberados. Y en el complejo 4, mis, ¿qué sucede si solo se liberan, solo se bombean 2 protones de hidrógeno? Por allí se dice que solo se sintetiza media molécula de ATP. Algo raro, sí, un poco extraño de imaginar, pero eso apoya las determinaciones experimentales que han realizado cuando oxidan un NAD reducido a través de toda la cadena respiratoria, ya que de acuerdo al voltaje obtenido se obtiene aproximadamente 2.5 ATPs por cada NAD que ha sido oxidado en la cadena respiratoria. ¿Por qué 2.5? Porque aquí hay un ATP, aquí está el otro ATP y aquí está el medio ATP, 2.5. Mientras que cuando oxidamos un FAT a través de esta cadena respiratoria, ¿cuántos ATP se liberarán, chicos? 1,5. Exacto, 1,5. ¿Por qué? Porque el complejo 2 no funciona como bomba. Las únicas bombas que tengo es el complejo 3, que va a sintetizar una molécula de ATP, y el complejo 4, que va a sintetizar media molécula de ATP. Es por eso que dicen que para el NAD son 2.5 y para el FAT es 1.5. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta allí? Doctora, disculpe, ¿puede repetir lo anterior? ¿Lo de las bombas de protones de hidrógeno? Sí. Perfecto. Voy a dirigirme hacia esta imagen. Ojalá la puedan ver aquí en la parte inferior. Miren, tengo mis 4 complejos, ¿ok? Aquí abajito está el primer complejo, aquí está el segundo. Aquí en el medio debe estar la ubiquinona, no se le ve. Aquí está el tercer complejo. Aquí en el medio está el citocromo C, no se le ve. Y aquí está el cuarto complejo porque le entrega los electrones al oxígeno reduciéndolo. ¿Listo? Vuelvo y repito. En este transporte de electrones, a través del complejo 1, del complejo 3 y del complejo 4, se da un bombeo de protones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso.
Cuando haya un transporte de electrones en el complejo 1, los protones de hidrógeno van a salir de la matriz hacia el espacio intermembranoso. De la misma manera, en el complejo 3, cuando haya un transporte de electrones entre la ubiquinona, el citocromo B, el citocromo C1 y el citocromo C, se va a crear, o mejor dicho, se va a abrir esta bomba y va a permitir la salida de 4 protones de hidrógeno de la matriz hacia el espacio. ¿Qué va a generar esto? Esto va a generar que protones de hidrógeno, que están aquí de color rojito, creen una gradiente de potencial. O sea, de por sí ya ven otras cargas, ya se ve otro pH, porque obviamente protones de hidrógeno también generan otro pH, que va a activar a mi ATP sinteasa, que la vemos aquí. Al activarla fácilmente yo puedo sintetizar ATP. ADP se fosforila a ATP. Eso significa que por cada bombeo aproximadamente yo puedo sintetizar una molécula de ATP. Lastimosamente, en la tablita que teníamos aquí, vemos que en el complejo 1 se bombean 4 protones de hidrógeno. En el complejo 3 se bombean 4 protones de hidrógeno, pero en el complejo 4 solo se bombean 2 protones de hidrógeno. Y se relaciona con la cantidad de ATPs que se sintetiza por cada NAD y por cada FAT. Se sabe por teoría que por cada NAD nosotros obtenemos 2.5 moléculas de ATP. Y si lo relacionamos con cada bombeo, en el primer bombeo obtuvimos una molécula de ATP, en el segundo bombeo otra molécula de ATP y en el último bombeo media molécula de ATP. ¿Alguna duda? No, doctora, gracias. Perfecto. Mis pequeños, ya son las 10:02 de la mañana. No quiero que lleguen tarde a otra clase si es que la tuvieran. Y obviamente ya tienen la base suficiente como para poder realizar sus prácticas el día lunes. Por favor, revisen las diapositivas, ya que ese bombeo de protones, ese transporte de electrones a través de nuestra cadena puede tener algunos inhibidores, algunos desacopladores muy importantes a conocer. Y obviamente esos se encuentran aquí, a partir de la diapositiva, a partir de la diapositiva 42. ¿Listo? Inhibidores. Revísenlos, están allí colgadas en su aula virtual para que puedan tener una exitosa primera práctica. Yo lo voy a dejar allí, aún nos falta por terminar este tema, la próxima semana lo acabamos. Que tengan un buen